Bienvenidos a Lluvia de Ideas, un espacio donde junto a los referentes nacionales e internacionales veremos las herramientas de gestión juntamente con los mecanismos que nos permiten captar, seducir y retener a quienes hacen funcionar nuestras empresas, los clientes. La verdad, la estrategia es partiendo de una posición inicial donde estoy hoy, que puede ser en una etapa previa del negocio, en la idea, puede ser que estoy iniciando operaciones, puedo tener un año o dos de operaciones, hacia dónde quiero llegar. Tú lo que necesitas es la caja negra, la materia prima, es el emprendedor, gente con ganas de hacer, con ganas de arriesgarse, con el deseo de tener su propio proyecto, su propia empresa, y eso es algo intrínseco de las personas. Tomemos aquí a la tal empresa y tomemos aquí aquellas empresas o público final a quienes queremos venderle o ofrecerle algo, un producto o un servicio. Se trata de conocer más y mejor a aquellos por los cuales, déjame decir de una manera bien cruda, van a poner un cheque por nosotros. La negociación es tan fácil como preparar bien digamos que el escenario con quién vamos a negociar, cómo vamos a negociar, qué vamos a negociar. Saber dónde está nuestro recorrido, qué es lo bueno para nosotros y qué puede ser lo bueno para nuestro contrincante, entre comillas, y sobre todo ver qué tipo de negociación se queremos. Si no es hoy, tranquilo que mañana será otro día y así irá creciendo, ¿no? Ese es el espíritu del negociador y del emprendedor también. Lo que ha pasado históricamente es que antes tener presencia en Internet era tener una página web. Hoy tener presencia profesional en Internet es tener una web, tener un Facebook, utilizo herramientas de email marketing, quiero gestionar bien el equipo interno de mi empresa. Bueno, utilizo un CRM como para gestionar eso. ¿Cómo salió esa beta de escritor en ventas? Bueno, supongo que era algo... Yo siempre he estado escribiendo, en realidad, porque en realidad en tu actividad diaria tienes que escribir mucho, tienes que escribir presentaciones para clientes, para productos, para lanzamiento de productos, para reuniones con clientes. Y al final tienes que escribir emails, ofertas, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre había estado escribiendo y, bueno, pues todas estas ideas que te van surgiendo de la experiencia pues, en un libro, ¿no? Te estaba preguntando justo cuando tuvimos un pequeño percance tecnológico que cómo con esta nueva normalidad, ¿cómo hacemos para volver a vender? Bueno, estábamos diciendo que estas herramientas han venido para quedarse, ¿no? Las herramientas nuevas de videoconferencia, videollamada, etcétera, ¿no? Pero que lo que no hay que olvidarse es que son herramientas, ¿no? En mi humilde opinión, ¿no? Lo que sigue estando un poco detrás es un poco lo mismo que había antes, ¿eh? Al final las ventas son entre personas, ¿no? Y eso es lo que no debemos olvidar. O sea, al final una persona tiene que decir sí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una transición de ventas a lo mejor cara a cara, pues a un gran aumento de ventas remotas, vía multiconferencia, etcétera. Pero eso no cambia que al final sea entre personas, ¿no? Entonces yo pienso que el caso es seguir creando relación y valor, ¿no? Que eso siguen siendo un poco los aspectos fundamentales para vender y sobre todo ayudar antes que vender, ¿no? Entonces en ese sentido, en esta nueva situación, pues es un momento de explorar si hay algo más que podemos hacer para ayudar a nuestros clientes en estos tiempos difíciles, ¿no? Porque ahora todo lo que hagas, pues ellos lo recordarán, las pequeñas cosas que podemos hacer para ayudar a sus negocios cuando termine la crisis, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que conocer a los clientes, ¿no? No sé cómo pensarás tú, o sea, ver un poco en qué modo están, porque pueden estar en modo, por ejemplo, supervivencia ahora mismo, o en modo adaptación, o en modo oportunidad y crecimiento, porque hay empresas que a lo mejor durante la crisis están creciendo, ¿no? Por el tipo de negocio que tengan, ¿no? Entonces, entender un poco cuáles son los problemas que tienen y si, por ejemplo, están en modo supervivencia, pues ver en qué les podemos ayudar, aunque no hagamos negocio ahora. Es decir,
pero lo recordarán para más adelante, ¿no? En algún momento tendrán que volver al trabajo al 100%, ¿no? Aunque ahora estén un poco a mitad o al ralentí, ¿no? Y si están en modo, pues, adaptándose un poco a la nueva situación, pues ver un poco cuáles son los retos que tienen que les pueda impedir crecer y ver si en ellos pues tenemos una ventana de oportunidad con nuestro producto o servicio, ¿no? Por eso digo que hay que al final adaptarse un poco a las prioridades nuevas que tengan los clientes y tenemos que adaptarnos a ellas, ¿no? En estas nuevas oportunidades que van a surgir con la crisis, ¿no? Es un desafío grande en realidad, ¿no? Tal vez es momento de algo tan importante en la venta que es el escuchar, ¿no? Escuchar cómo está el cliente, como decís tú, y ver, bueno, cuáles son sus necesidades ahora o en el futuro, en qué lo podemos por lo menos apoyar en este momento y no quedarse como pasa con muchos vendedores, quedarse al margen, olvidarse de que el cliente sigue estando y tiene otros problemas y capaz que le caigo, cuando hago contacto, le caigo tratando de venderle cuando ni siquiera sé cómo pasó la pandemia, ¿no? Claro, pues es un poco averiguar un poco cuáles son los retos que tiene cada cual ahora y un poco... Al final es aplicar siempre lo de toda la vida, es decir, no es cuestión de aplicar trucos para vender, sino el tema relacional de querer ayudar a los clientes, ¿no? Crear relaciones sin conseguir esa confianza, ¿no? Son conceptos un poco eternos, ¿no? Que yo los menciono en los libros, ¿no? Que son conceptos que siempre han funcionado y siempre funcionarán, ¿no? Mirar siempre nuestro producto o negocio desde el punto de vista del cliente, por ejemplo, y todas estas cosas pues son las que nos deben ayudar a adaptarnos a toda esta crisis, ¿no? Al final, en el fondo, estamos dándole vueltas a lo de siempre, lo que pasa es que a través de nuevas herramientas, ¿no? Y eso es un poco no olvidar lo que hemos dicho al principio, que al final, sobre todo en B2B, por lo menos en mi experiencia, al final, aunque sean empresas grandes o pequeñas, al final el tema se decide entre personas, ¿no? Y un cliente al final es el que tiene que decir, una persona tiene que decir sí o no, ¿no? Vender más y mejor. ¿Cómo se puede vender más y mejor? Pues un poco lo que hemos dicho, ¿no? Teniendo claro esos conceptos del cliente, de cómo aumentar su satisfacción, no olvidarnos de fidelizarle y sobre todo de recompensar a los clientes fieles. Ahora también es un poco el momento de acudir a esos clientes fieles y, por ejemplo, buscar referencias, ¿no? Buscar un poco fomentar la venta por referidos, ¿no? De que te puedan recomendar esos clientes a otros clientes y te puedan abrir esa ventana para entrar en clientes referidos, ¿no? Es un buen momento para ello, incluso también, pues, incluso los que no nos compran, ¿no? Aunque no nos compren ahora, a lo mejor, pues, una oportunidad para retomar esa relación y conocer un poco si conocen a otros que les pueda encajar nuestro producto o servicio para a ellos no les pueda encajar, ¿no? O sea, es un momento de fortalecer un poco esa relación y retomar un poco esa base de datos, revisar los contactos de los CRM, ¿no? Y en base a todo ello, pues adaptarte, como hemos dicho, a las nuevas necesidades que son entenderlas y adaptarte a ellas, ¿no? Entender los problemas y retos que tienen y adaptarte a ellas. También es verdad que hay mucha incertidumbre, ¿no? Es decir, yo tal como lo veo, igual que antes, lo que pasa es que ahora más los clientes no quieren riesgos, tienen miedo a decidir, ¿no? Y muchas decisiones se están postergando. Sobre todo en B2B, que es lo que la experiencia mía que yo tengo, generalmente las decisiones se tomaban en consenso, ¿no? Con un grupo de compra, ¿no? Y entonces... el problema es que el vendedor profesional pues tiene que poner de acuerdo a muchas personas, hacerlo dentro de un grupo de compra y ahí lo importante es sobre todo mostrar el retorno de la inversión, ¿no? Es decir, mostrar el impacto que tu producto, servicio o solución tiene dentro del negocio del cliente y ahí está un poco la dificultad, ¿no? Porque para ello tienes que conocer muy bien el negocio del cliente, ¿no? Y convertirte al final más casi en un partner más que un proveedor, ¿no? Exacto. Y eso es un poco el reto para vender más, que es sobre todo mostrar el impacto y el retorno a la inversión para que ellos se decidan a moverse, ¿no? Y perder un poco ese miedo a la incertidumbre que hemos dicho. Tal vez buscar esos nichos de mercado donde no ha afectado tanto y tal vez hasta ha beneficiado en alguna medida a alguna empresa, ¿no? Claro, hombre, como hemos dicho antes, hay clientes que se están adaptando, incluso cambiando su producción. A lo mejor producían un producto y lo están cambiando a otro tipo de producción porque tienen que adaptarse, porque el primero no pueden venderlo y se adaptan a producir otro, ¿no? Y a lo mejor ahí pues puede que si tú antes no le vendías a ese cliente, ahora sí haya una ventana de oportunidad para venderle, ¿no? Yo digo que están adaptándose muchas empresas a cambiar sus productos y sus fabricados, ¿no? ¿Cuán importante es conocer en estos momentos también a la competencia? Porque ha afectado a los clientes nuestros, pero también a nuestros competidores y tal vez aquellas
fuerzas o debilidades que tenía nuestro producto ahora han de alguna forma cambiado. Claro, hombre, eso es una forma de diferenciarse. Sí. Bueno, lo hemos comentado mejor también de pasada, que es para diferenciarte tienes que compararte con la competencia y ver un poco lo que hacen, ¿no? Para situar tu producto en su perspectiva, ¿no? Y conocer los puntos débiles y fuertes de tu competencia, y al final eso implica también pues buscar eso, como tú dices, esos nichos de mercado que no están cubriendo, y a raíz de ahí a lo mejor tú buscar explotar sus debilidades, ¿no? Averiguar qué segmentos de mercado no cubren y definir nuestra estrategia de venta en relación a esos nichos nuevos de mercado que ellos no pueden cubrir. Por ejemplo, esto pasa mucho con grandes empresas que son gigantes y a lo mejor pues no reaccionan tan rápido como una pequeña empresa o mediana empresa, que a lo mejor se puede adaptar más a estos cambios de forma más veloz, ¿no? Mientras la empresa grande a lo mejor pues no se puede mover tan rápido para dirigirse a ese nuevo nicho de mercado que surge con rapidez, ¿no? Es una forma de diferenciarse, también de especializarse en nichos nuevos, y eso forma parte de toda esta guerra que está sucediendo ahora para diferenciarse, ¿no? En esa diferenciación con la competencia, siempre, por supuesto, con el respeto debido de la competencia, ¿no? Sí, claro, hombre, sí. Sin copiarla, ¿no? Exacto, sí. No, porque hay mucho, lo nombré porque hay mucho de eso en el mercado, ¿no? Sí, es decir, hay que poner un ojo en la competencia, pero no para copiarla, sino para mejorar lo que hacen, ¿no? Usar nuevas ideas, pero no significa copiarlas, sino mejorar lo que hacen, sobre todo lo que no hacen, ¿no? Y ver un poco qué huecos nos están cubriendo, ¿no? Pero para eso también es imprescindible conocer muy bien nuestro producto, ser expertos en ello, ¿no? Que además eso es otra diferenciación, es decir, mucha gente a lo mejor vuelve a comprar en un sitio porque el vendedor es un experto en lo suyo, ¿no? Y la confianza que le ha generado el vendedor es el elemento diferencial, ¿no? Porque muchas veces los productos son todos iguales, parecidos, similares, y a lo mejor la diferencia pues el propio vendedor, que es un vendedor profesional, que conoce muy bien las ventajas de su producto, conoce la competencia, conoce su mercado y conoce sobre todo al cliente y sabe muy bien cómo potenciar esos elementos diferenciales. Y al final ese es el elemento, el propio vendedor es el elemento diferencial, ¿no? De ahí la importancia también de formar a tu equipo de ventas, y ahora es un buen momento también de formar a tu equipo de ventas en esta medio parada, ¿no? Es un buen momento para afilar el hacha. Dinos alguno de esos 51 consejos de ventas. Bueno, hay muchos. Bueno, hay uno que es muy importante, que por lo menos en mi opinión, y que yo entiendo que es una de las cosas que suelen fallar mucho las empresas en el entorno técnico B2B, es el saber decir que no, ¿no? En este sentido me refiero a la cualificación de prospectos, ¿no? Eso lo trato también en el segundo libro, y es muy importante lo que es la cualificación de los prospectos al principio del embudo, y sobre todo buscar oportunidades que sean genuinas, ¿no? Esto significa filtrar un poco aquellas oportunidades que pueden tener más posibilidad de prosperar y las que no, ¿no? Hay varios métodos para ello. Uno de ellos es el famoso BANT, ¿no? Basado en el presupuesto, necesidades, el marco temporal y la autoridad del cliente. Pero pasa que según qué mercados o nichos eso es incluso demasiado estricto, ¿no? Porque muchos proyectos técnicos en los que yo he trabajado también, no hay a lo mejor presupuesto asignado todavía, no hay todavía una autoridad o un grupo de trabajo que pueda decidir, pero aún así es muy importante trabajar esas oportunidades porque esos especificadores que están estudiando esas nuevas soluciones en una empresa, pues pueden meter tu producto o servicio para unos concursos futuros, ¿no? Entonces no hay que desdeñarlas tampoco. Por eso al final ese filtrado interesa mucho lo que hemos dicho antes, de buscar esa cuestión crítica que puede suponer un impacto grande en el negocio de esa empresa, y si tú eres capaz de mostrar lo que hemos dicho, el retorno de esa inversión, pues al final ese presupuesto acaba saliendo. Es decir, aunque no haya presupuesto inicial, acaba saliendo si tú eres capaz de mostrar el impacto que puede tener tu proyecto, tu propuesta o tu servicio en su negocio, ¿no? Entonces es muy importante en las empresas el filtrar estas oportunidades inicialmente, porque si no pasa que se llena el embudo de oportunidades sin sentido, muchas ofertas, pero la mayoría de ellas no se cierran porque no se ha filtrado al principio y no es el cliente adecuado, no tiene la necesidad adecuada o tu producto no se ajusta al 100%
a lo que ellos necesitan y a lo mejor estás trabajando incluso para la competencia. Es decir, estás intentando promover un cambio dentro de esa empresa, pero al final tu producto no se ajusta al 100% a lo que ellos realmente necesitan. Por lo cual, cuando llega el momento de ellos tomar decisión entre 3 o 4 proveedores, van a decidir el de la competencia, aunque tú hayas sido el que ha promovido un poco esa cuestión crítica, esa necesidad dentro de la empresa. Por eso es muy importante al principio ajustar esto, ¿no? Es decir, si esta empresa, aunque tenga esta necesidad y mi producto no se ajusta al 100% a lo que necesitan, es mejor decir que no. Y eso es lo difícil, decir que no al principio. Eso para mí es muy difícil. Cuesta aprender a decir que no a un cliente, ¿no? Lo decías recién y lo decías también al principio. Qué importante para el vendedor planificar su tarea, ¿no? Tú decías de que, bueno, los libros salieron porque, bueno, escribías informes, cómo te había ido con el cliente, el informe de ventas, también de la competencia. Seguro. De ahí surgen ideas también. Sí, seguro. Sí, y muchos vendedores siguen sin entender que la planificación previa a salir a vender es muy importante. No solo para seleccionar ese embudo que tú decías, sino también para la administración del tiempo en el trabajo del vendedor, que muchas veces se va de los cánones normales de una oficina, ¿no? Entonces, qué importante es escribir y esa planificación previa para sí, también tener un proceso definido. Eso también yo creo que es un reto dentro de las empresas B2B, tener un proceso muy definido. Pues no es lo mismo un proceso normal, típico de detectar necesidades, argumentar una propuesta, negociación y cierre, que es muy sencillo, pero en estas ventas técnicas más complejas, con lo que yo aquí he estado, hay en medio muchas fases y subfases. Hay cantidad de hitos por medio que hay que ir superando. Por ejemplo, puede ser un hito el de tener que hacer la demostración del producto. En mi caso, incluso estas demostraciones tenías que desplazarte a otro país para hacerlas. Es decir, son pequeños pasos que ir haciendo a lo largo del proceso. A veces una reunión, segunda reunión, a veces durante estas reuniones cambian los requerimientos iniciales. Es decir, hay muchas fases y subfases del proceso y es importante en este tipo de empresas que tengan definido este proceso. Pues si no tienen definido, el vendedor está un poco perdido y no saben qué fase del proceso está con una oportunidad y no sabe cómo moverla hacia adelante. Si sabe en qué momento está, sabe cuál es el siguiente hito que tienen que superar para mover la oportunidad adelante. ¿Qué otro consejo importante dentro de esos 51 consejos de ventas que supongo que para llegar a los 51 igual quedaron muchos en el camino como para otro libro más, ¿no? Pero sí. ¿Cuál otro consejo, otro tip importante dentro de esos 51? Bueno, pues hay uno muy importante para mí también, el de que no se habla mucho, pues siempre hablamos mucho de la experiencia del cliente, ¿no? La experiencia del cliente y cómo hay que mejorarla, optimizarla, pero no se habla de la experiencia del prospecto, ¿no? De aquel que todavía no ha llegado a ser cliente, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de las veces cuando tú contactas con un prospecto la primera vez, generalmente no es el momento en que está preparado para la compra. Eso puede suceder a lo mejor el 5% de las veces, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que el vendedor no le da, como hemos dicho que hay que filtrar, pues él filtra y no le da importancia a ese prospecto y lo manda al fondo del CRM como diciendo, bueno, con esta ahora no vamos a venderle, no le hacemos caso, ¿no? Y ese no es el tema es que el prospecto también tiene que tener una buena experiencia inicial para cuando realmente surja el momento de que realmente tenga una necesidad, se acuerde de ti, se acuerde que tú le diste valor desde un principio. Y cuando se junte un poco el marco temporal, la necesidad y las circunstancias para que ellos realmente puedan invertir en tu solución, entonces tú estés dentro de su cabeza, ¿no? Si no le has dado valor desde un principio, si simplemente, bueno, este ahora no necesita nada, pues, claro. Entonces, por eso hemos dicho lo importante que la relación personal que hay que cultivarla de un principio, siempre dentro de una justa medida. Tampoco vas a dedicarle a un cliente que no te va a comprar hoy 20 horas, pero sí dedicarle un mínimo de tiempo, incluso ayudarle, aunque no sea con tu producto hoy, aunque sea con otra cosa que necesita ahora y que tú le puedas recomendar incluso a otro proveedor de otros que tú conozcas o a una asociación o algo que tú conozcas que le pueda servir bien ahora y él eso lo agradecerá en un futuro, ¿no? Seguro, entonces, se genera una relación que puede servirnos en el futuro. Claro, entonces por eso digo que la experiencia del prospecto es igual de importante que la del cliente, ¿no? Es decir,
Y de hecho, es que incluso ya decimos del cliente como diciendo, solo es para los clientes, los que no lo son todavía parece que pasamos de ellos, ¿no? Y no, porque luego, claro, tienes que, lo que está de moda ahora del inbound marketing y el marketing de contenidos, y irlos nutriendo con contenidos que pueden ser interesantes en su mercado. Y entonces, todo eso hay que hacerlo, ¿no? No pasar de ellos, intentar un poco redirigirles poco a poco a tu solución y servicio, porque no están preparados para comprar a lo mejor cuando contactas con ellos. Estarán a lo mejor en un futuro, dentro de 6 meses, dentro de un año, nunca se sabe. En tu experiencia diaria, ¿cómo era ese tratamiento que hacías de la postventa con cada uno de tus clientes? Hombre, es que esto depende de la empresa. Hay empresas que tienen departamento por venta, otras que tienen un servicio técnico, esto depende mucho, ¿no? Pero también, por supuesto, forma parte de la experiencia del cliente, ¿no? Es decir, el atender todos estos casos o incidencias que puedan surgir es igual de importante que la venta. Es decir, la venta no termina cuando cierras el proyecto, ¿no? Cuando lo vendes, ¿no? Porque luego de la venta hay muchas fases posteriores y una de ellas es fidelizar al cliente, retenerlo primero y luego fidelizarlo. Y ahí incluye lo que hemos dicho, esto de la postventa, pues todos los problemas que puedan surgir y que en temas técnicos, pues tarde o temprano siempre sucede algo, ¿no? Es decir, todos los productos no existe la calidad total, aunque los productos se hagan con mucha calidad, y siempre un poco la ley de Murphy acaba surgiendo, ¿no? ¿Sabes? Sí, exacto. Al final siempre sucede alguna cosa inesperada, pero lo importante es que tú, aunque no puedas prever esas cosas inesperadas, sí tengas un mecanismo para que no vuelvan a ocurrir. Es decir, en el momento que tú tienes una incidencia con un cliente, aparte de solucionarla lo antes posible, que esto entre a formar parte del proceso de la empresa, del fabricante, para que no se vuelva a producir. Poner un poco los medios para que ese caso sirva de retroalimentación para que no sucedan casos similares, ¿no? Y esto era muy importante donde yo estaba, esto lo hacía muy bien, que cuando había un caso técnico se solucionaba, pero luego se quedaba constancia de él, se pasaba al departamento de I+D, se pasaba a más gente y todo esto se acababa retroalimentando para que el producto en sí pues no tuviera ese problema futuro, ¿no? O lo tuviera en menor cuantía, ¿no? Sí, yo te lo nombraba porque muchas veces con ese servicio de postventa que hay, el vendedor, que en realidad es el primer contacto que tuvo el cliente y es en el que realmente confió como para comprar ese producto, creo que siempre debe tener, para mantener esas relaciones y poder luego hacer futuras ventas o lograr, como decías tú hace un rato, nuevos contactos, tener ese contacto, no lo digo permanente, pero sí esporádicamente con el cliente, no para ayudarle en la parte de servicio técnico, pero sí para saber de que todas las otras áreas de la empresa que él no conocía en el momento de la venta, siguen estando funcionando de acuerdo a lo que el vendedor vendió en realidad en una primera instancia. Sí, correcto. El tema es hacerle sentir que te preocupas por él, ¿no? Es decir, exacto. No que le vendí y me fui. Ya claro, está, te vendí bueno, ahora. Hay una frase que leí hace poco, pasé no sé quién es, que decía, las ventas son demasiado importantes para dejárselas solo a los vendedores. En el sentido de que toda la empresa vende, ¿no? Entonces, toda la empresa tiene que estar un poco centrada en lo que es la política esta de customer centric, ¿no? De centrarse en el cliente. Entonces, todos, desde el primero que coge el teléfono hasta el último del almacén, hasta los de cualquiera de ellos, todos ellos venden, ¿no? Y todos forman parte de la experiencia del cliente, no solo los vendedores. Y por eso el servicio por venta, como tú dices, pues es súper importante, ¿no? Correcto. Estos tips que estábamos nombrando, ¿funcionan para todos los mercados y todos los productos? Bueno, tú sabes que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Cada producto y cada mercado es un mundo, pero como hemos dicho, hay conceptos que son válidos un poco en cualquier mercado, ¿no? Ya sea B2B, B2C. Es decir, eso es un poco también lo que yo he intentado extraer. Por ejemplo, en mi primer libro, que era Vender más y mejor, ahí hablo un poco de conceptos eternos, ¿no? En el sentido que valen para todas las situaciones. Y, bueno, como hemos dicho, el de generar confianza, vender valor, sobre todo el valor percibido, ¿no? Porque tu producto puede ser, por ejemplo, un producto técnico, puede ser muy bueno, puede ser de gran calidad, puede ser muy innovador, puede ser es todo lo que tú digas, pero lo importante al final es cómo lo percibe el cliente, ¿no? Entonces, esa parte objetiva técnica se confronta con una parte subjetiva
que es la percepción del cliente, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? No solo cómo es nuestro producto, sino cómo lo perciben y cómo lo transmitimos, ¿no? Y a veces la propuesta de valor que nosotros queremos hacer llegar no es la que percibe el cliente, ¿no? Entonces, ahí es muy importante entender un poco el valor percibido del cliente y su nivel de satisfacción, sobre todo teniendo en cuenta las expectativas que le generan, ¿no? Si tú generas unas expectativas demasiado altas, pues al final no va a estar satisfecho. Y si las generas demasiado bajas, se puede ir a la competencia. Entonces, también hay que un poco jugar con el nivel de expectativas que genera, ¿no? Entonces, estos un poco son conceptos eternos que valen para cualquier mercado. ¿Cómo, ya que tú estuviste y seguís estando del lado de vendedor, cómo motivo el vendedor? ¿Cuál es la principal motivación que tiene que tener el vendedor como para no solo seguir en el día a día, sino mejorar, ¿no? Vender más? Bueno, esto es una pregunta difícil, ¿no? Es un poco quien supiera la respuesta eterna. Hombre, siempre se ha dicho que un vendedor feliz vende más, ¿no? Entonces, lo que hay que preguntarse es qué es lo que le hace feliz, ¿no? ¿Qué es lo que le hace tener esa actitud positiva necesaria, ¿no? Entonces, en el fondo, un poco las motivaciones que hablamos de los clientes al final son las mismas del vendedor, ¿no? Porque al final somos personas, el cliente y el vendedor, al final el tema es darse cuenta que todos somos vendedores y todos somos clientes a la vez, ¿no? Entonces, la motivación puede ser externa o interna, ¿no? Las externas, pues se han hablado muchas veces de ellas, ¿no? La de un sueldo elevado, una seguridad laboral, una comodidad en tu trabajo, un buen clima de trabajo, ¿no? Estar bien considerado, ¿no? Reconocimiento en el trabajo, tener objetivos específicos pero realistas y un poco ser tratado pues como persona, ¿no? Pero estas motivaciones, tú sabes, suelen ser un poco temporales, ¿no? Porque tú puedes subir el sueldo a alguien y puede estar motivado un tiempo, ¿no? O se puede acomodar con ese sueldo, ¿no? Entonces, al final, importan, aparte de estas motivaciones externas, las motivaciones internas que tienen que partir del vendedor, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, ¿no? Que es conocer un poco sus defectos, sus virtudes, mirarse a sí mismo y para poder mirar hacia afuera luego. Es decir, y eso implica, si, por ejemplo, dominar el producto y el mercado y ser un experto en ello. Entonces, no tienes inseguridad a la hora de las posibles objeciones que te pongan los clientes, porque las has trabajado antes, las has previsto. Y entonces esa motivación surge por autorreconocimiento de tu valía, ¿no? Ya no solo como reconocimiento externo, pienso yo, sino como un reconocimiento interno, ¿no? Que aparte tiene que ver también con la ilusión, ¿no? Es decir, que tiene que gustar vender, que tiene que gustar ver cómo le ayudas a los clientes y también tiene que ver un poco con una pizca de ambición y de curiosidad, ¿no? Curiosidad por seguir aprendiendo, por saber que no lo sabes todo y que aprendes día a día un poco con lo que escuchas de los clientes, del mercado y de tu alrededor, de las redes sociales, un poco de todo, ¿no? Entonces, eso afecta mucho a la motivación, ¿no? Esa ganas de seguir creciendo profesionalmente y eso parte internamente, ¿no? Te pueden motivar externamente, pero es importante la motivación interna, ¿no? Aparte de ese reconocimiento profesional exterior, ¿no? Sí, algo que dijiste que creo que es muy importante es sobre todo plantear objetivos realistas y que el vendedor tenga ese espíritu de competir por ir día a día en busca de ese objetivo, ¿no? Pero que sea alcanzable, que el vendedor vea que lo va a lograr. Sí, bueno, y sobre todo no ponerle zancadillas, no ponerle barreras. Es decir, que a veces en esta motivación que hablamos externa, el tema ya no es cómo motivarle, sino cómo no desmotivarle. Pero el problema es que a veces hay jefes que los desmotivan a los vendedores por ejemplo, por excesivo papeleo, informes, tenerlo todo controlado. Esa vigilancia una rigidez, ¿no? Y eso hace pues que el vendedor pues no tiene libertad de acción y ese excesivo control de sus jefes pues le desmotiva también, ¿no? Es decir, tiene que haber un equilibrio un poco ahí entre el control y dejarle una cierta libertad para actuar, ¿no? Y como tú dices, tener claro los objetivos, que sean realistas, ¿no? Pues si no, estamos hablando se desmotiva a la primera si le pones unas metas inalcanzables. Inalcanzable. Algo que dijiste recién, ¿cuánto tiempo, qué porcentaje tiene que tener el vendedor en ese papeleo que siempre va a haber, siempre va a existir, porque además es una forma de, como decías tú, de planificarme, pero entre ese papeleo y en el trabajo frente al cliente? Pues esto también depende de cada sector. Yo pienso que ahí no hay una norma, ¿no? Lo importante es que el trabajo no productivo sea el mínimo posible. Es decir,
Aunque también hay que decir que el trabajo con el CRM es productivo Sí. a la larga, lo que pasa es Sí. que hay que entenderlo a la larga, ¿no? Porque ahí, al final, todo ese historial, todo ese cúmulo de ofertas y oportunidades y memorias que tú guardas de cada oportunidad y de cada cliente te van a dar pie a saber en un futuro por dónde puedes entrar a un cliente, porque conoces o recuerdas, tú a lo mejor no te acuerdas, pero sí está apuntado en el CRM cuáles son los problemas que tuvo en el pasado, y a raíz de esos problemas que tuvo en el pasado, que tú puedes un poco de alguna manera prever las posibles objeciones que van a tener en las nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es muy importante el trabajo, ese papeleo, esos informes y ese control del CRM. El porcentaje, pues, podemos acudir a Pareto, ¿no? Un 20-80, por ejemplo. Pero bueno, al final depende de cada cual. Es muy importante organizarse el tiempo, ¿no? Lo que está claro es que tiene que ser mayor el contacto con el cliente que el contacto con las herramientas, que no dejan de ser al final herramientas. Exacto, exacto. Tú fuiste un vendedor viajero, ¿no? Muchísimos viajes para como decías tú, para hacer la demostración en el exterior del Sí, producto, muchas ferias, muchos distribuidores, abrir mercado, un poco, sí, mucho antes del COVID todo esto. Seguro, sí, sí, por supuesto. Ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado. Sí, sí, inclusive hace unos días estuve participando de una feria que antes era presencial, que era la feria de Cantón, y esta vez fue virtual, ¿no? Por primera vez. Es un poco la tendencia, ¿no? La tendencia está cambiando. Pero lo que quería preguntarte era, el trabajo del vendedor viajero, tanto sea dentro de su propio país, países grandes como España, como entre diferentes países, es mucho más importante que el vendedor común, la administración del tiempo, ¿no? Porque se pierde muchísimo en esos viajes, idas y vueltas que estar frente al cliente, ¿no? Se pierde mucho, lo que pasa es que intentas aprovechar. Yo me he tirado muchas horas en aeropuertos esperando el siguiente vuelo y he aprovechado para conectarme al wifi y trabajar, ¿no? Ahí va. Eso nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Y al final, o cuando estás en una feria, pues bueno, volver del stand al hotel y ponerte a responder consultas de clientes o peticiones de presupuesto, etcétera, ¿no? Es decir, eso es así. Es decir, eso tienes que aceptar que no hay un horario estricto, ¿no? Te tienes que amoldar un poco a esa variación, ¿no? Pero eso no quita que también que tú te organices, ¿no? Te organices el tiempo. No, justamente a eso llevaba de que es importante para ese vendedor viajero tener presente de que todos esos espacios que a veces parecen muertos, como esperar en un aeropuerto o estar en el hotel, sirven para por este medio y cada vez más conectarse con clientes, conectarse con la sede, ver cómo van las ventas generales, nuevos productos, estudiar para conocer más el producto en sí, o sea, que no ese tiempo de entre viajes y viajes sea solamente espera. Sí, no, ahora lo que pasa es que la tendencia también es un poco de, en vez de ir a ferias, a los marketplaces, ¿no? A los mercados electrónicos, que van a subir muchísimo a raíz de todo esto, pues claro, ya estaban subiendo antes, ¿no? Pero bueno, van a volver a subir, ¿no? Los famosos que todo el mundo conoce, pues son Amazon y Alibaba, ¿no? ¿Verdad? Que hay mercados electrónicos especializados tanto en B2B como en B2C, pero hay muchos miles más, dependiendo del sector y del nicho, hay muchísimos mercados electrónicos y esa tendencia va a aumentar, ¿no? La presencia de muchas empresas, tanto nacionales o empresas que exportan en estos mercados electrónicos, ¿no? Es una forma de ahorrar tiempo también, este tiempo que hemos dicho que se pierde a veces en los viajes, pues ahorrar con esa presencia, ya no estás 4 días en un stand, estás todo el año en ese stand virtual, ¿no? De alguna manera. Exacto. Pero eso no quita que luego de ahí salgas de esa feria virtual para la relación ya privada con el contacto nuevo que tú puedas hacer dentro de esa herramienta que es el marketplace. Seguro, no quedarse nada más que con la parte virtual, sino tratar siempre de acercarse frente a frente al cliente o seguro.
Sí, seguimos siendo humanos y ese contacto Gracias a Dios. del vendedor con el cliente va a tener que seguir existiendo. Hay cosas que muchas veces no, estas herramientas que son muy buenas se transforman en muy frías para la venta en sí. Claro, hombre, sobre todo está pasando mucho en B2C, ¿no? En retail y tal. Bueno, pero en B2B todavía es muy importante la figura humana del vendedor. Al final, se puede automatizar muchas cosas a través de bots, ¿no? Pero al final el ser humano quiere hablar con otro ser humano. Es decir, y sobre todo en estos casos que decimos donde las decisiones no se toman, no lo toma una persona, realmente es un equipo de personas las que toman decisiones y estamos hablando de mucho dinero y no vas a hacerlo a través de un bot, ¿no? Es decir, al final la figura del vendedor profesional, me refiero, tiene que seguir existiendo, ¿no? Otra cosa es que hay muchos vendedores de calle que sí van a dejar de existir a lo mejor en un futuro por este tipo de tecnologías, ¿no? Cantidad de servicios sencillos donde a lo mejor se van a sustituir por robots, ¿no? En muchos casos, sí. Atención al cliente, el servicio de atención al cliente de estos, de chats, pues ese tipo de cosas muchas veces pues están cambiando en ese sentido. Sí, sí, sí. Al día de hoy tal vez hasta son un poco demasiado robotizadas sí. Los mensajes de que muchas veces están en webs de compra, pero bueno, van a tener que, como decías tú, ir cambiando a una modalidad mucho más amena porque va a ser, no solo creo que el vendedor en sí, el vendedor de calle, sino también el propio cliente va a quedar con tal vez un recelo, un resentimiento de esta pandemia, de estar frente a alguien desconocido. Sí, claro, el tema es un poco lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que el vendedor sea casi más un partner, ¿no? Así, un consultor, más que un proveedor, ¿no? Es decir, que le proporcione soluciones, ¿no? No que se las genere, ¿no? Que pasa muchas veces, que los proveedores a veces lo que quieren el cliente es que les solucionen sus problemas, ¿no? Y es un poco lo que hemos hablado de un principio, ¿no? ¿Se viene otro libro? Está en mente, lo que pasa que, sinceramente, ahora mismo me da un poco de pereza. No, también depende de las musas, ¿no? A veces hay una frase que es que tú no escribes cuando tú quieres, sino cuando las musas quieren, ¿no? Entonces, un poco estoy esperando a que me inspiren. Hay muchas ideas ahí rondando, pero hay que aterrizarlas en blanco sobre negro y un poco en eso estoy, esperando a ver si vienen las musas. ¿En dónde pueden conseguir tus libros los oyentes? Bueno, yo los tengo en todas las plataformas internacionales. Por supuesto, la más conocida es Amazon. En Amazon está tanto en versión digital como en papel, pero, por ejemplo, en la zona de Latinoamérica, tú sabes, Amazon no tiene plataformas, solo la tiene en México, ¿no? Entonces te tienes que ir a amazon.com de USA y eso, bueno, entonces en ese sentido, por eso le he querido poner también en su versión digital los libros en otras plataformas. En este caso, pues tengo muchos lectores de Latinoamérica que han comprado mis libros a través de iTunes, para los que tienen Mac, a través de Google Play Libros, a través de Kobo, o otras plataformas que hay por allí que se llama, por ejemplo, Baja Libros. Están un poco en todas las plataformas online. Entonces, a través del título de los libros o a través de mi perfil de LinkedIn, ahí pongo muchos los enlaces estos dentro de estas plataformas. Y si no, pueden contactar conmigo en LinkedIn y yo les indico dónde lo pueden encontrar en su país, ¿no? Está prácticamente en todas. Perfecto. Bueno, Raúl, ha sido un verdadero placer conversar contigo. La verdad que, bueno, creo que ahondamos en varias cosas que el vendedor o aquel también que no es vendedor, un emprendedor, que la venta es tan importante como cualquiera de los puntos que ha logrado para llegar a su proyecto. Es importante la estrategia, el marketing, pero sin la venta difícilmente ese emprendimiento funcione. Creo que, bueno, lo que expusiste y, bueno, también a aquellos que puedan conseguir los libros de Vender Más y Mejor y 51 consejos de ventas, creo que son herramientas muy importantes para estos momentos y sobre todo para aquel que recién comienza un proyecto y se ve, bueno, con una normalidad que no es la más adecuada tal vez para vender, que el cliente está un poco
bueno, castigado por otras cosas económicas. Entonces, bueno, tener esas herramientas y esas habilidades antes de enfrentarse al cliente creo que son muy importantes. Pues muchas gracias a ti, ha sido un placer que me hayas invitado y ha sido interesante, yo encantado. Muchísimas gracias a ti. Bueno, nos estaremos viendo cuando aparezca esa musa inspiradora con ese nuevo libro. Te avisaré. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos Augusto. Un saludo para allá desde España, un saludo a todos los de Latinoamérica y a todos los españoles también que estén viendo. Ahí nos pueden pasar un poco de calor que no viene mal. No es tan fácil enviarlo para allá. Bueno, gracias a ti. Sí. A ti un abrazo.